Va. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de qué hora estén viendo esta presentación. Me presento, soy el maestro en ciencias Mauricio Olivares del Instituto Politécnico Nacional y conmigo está la maestra en ingeniería Karen Daniela Chaparro Pérez. Y el día de hoy les vamos a dar una pequeña introducción a lo que son los modelos matemáticos para estimar la cinética de crecimiento de las capas de boruros en diferentes materiales. El propósito de esta presentación es que pues todos ustedes que están adentrándose a estos temas o que les llamó la atención este tipo de tópicos, pues bueno, puedan entender un poquito qué son estas herramientas y cómo se están usando en algún, bueno, en un fenómeno en específico, que en este caso, pues es justamente el crecimiento de las capas de boruro. ¿Va? En esta pequeña presentación, pues les vamos a hablar un poquito de las generalidades, nos vamos a adentrar hacia qué es un modelo matemático, vamos a hablar sobre el caso de estudio, que es el tratamiento de borurado, y les vamos a explicar dos modelos distintos que se utilizan, ambos son modelos matemáticos, bueno, tres modelos, son modelos matemáticos, dos con un enfoque físico y uno con un enfoque estadístico, para que pues, puedan visualizar las diferentes herramientas o el diferente uso que se le puede dar a esta herramienta para evaluar estos fenómenos físicos que se pueden ver en la naturaleza. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de qué es un modelo matemático. A grandes rasgos, un modelo matemático es un conjunto de expresiones matemáticas o ecuaciones que van a tratar de describir o estimar el comportamiento de un fenómeno real, ya sea un fenómeno físico, un fenómeno químico o incluso un fenómeno social, ¿vale? Estos modelos matemáticos, como les comento, van a describir este fenómeno y van a tener ciertos elementos que vamos a necesitar, ¿sí? Inicialmente, pues bueno, todos los modelos tienen lo que son las variables. Estas variables, pues van a ser justamente qué entradas o qué parámetros yo voy a evaluar para ver el comportamiento de un fenómeno. Supongamos que quiero evaluar un fenómeno social de violencia de género. Ok, bueno, pues nuestras variables van a ser o podrían ser el estrato social de la persona, su estrato económico, su educación, su familia, etcétera, que nos van a ayudar a estimar el comportamiento o el posible potencial de que una persona sea violenta en una situación de género. ¿Vale? También vamos a tener ciertas restricciones. Nuestros modelos, al tratar de generar o de estudiar fenómenos reales, pues tenemos que darles ciertos límites para que pues, no se vuelvan muy complejos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar de poner ciertas restricciones o como le conocemos, como le llamamos ya en el ámbito científico, ciertas condiciones de frontera, de tal forma que nuestro modelo quede regulado. ¿Sí? Quede un poco limitado hacia lo que queremos. Obviamente va a haber una relación entre nuestras variables. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de relacionar lo que nosotros damos de entrada o con lo que alimentamos a estos modelos y lo que esperamos que nos dé como una respuesta. Y finalmente, pues vamos a tener nuestras representaciones simplificadas, que van a ser estas ecuaciones o estas expresiones matemáticas para estimar los comportamientos. ¿Vale? ¿Qué es lo que queremos de un modelo o qué es lo que nosotros como científicos buscamos de estos modelos? Pues bueno, buscamos primero que sean lo más simples posibles, sin obviar el fenómeno físico que estamos estudiando. Si se vuelven demasiado complejas o estos modelos exploran demasiadas variables, pues se vuelven muy difíciles de trabajar. Entonces no necesitamos esto. Algo más que necesitamos es que sean objetivos. ¿Qué quiere decir? Que pues no tengan ciertas preferencias hacia algún resultado en especial, sino que realmente tratan de describir lo más real posible estos fenómenos físicos. También necesitamos que sean sensibles, pero que sean estables. ¿Qué quiere decir? Que puedan notar o que puedan darse cuenta de esos pequeños cambios en nuestras variables de entrada, pero sin que nos den valores fuera del fenómeno que ya estamos estudiando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo ya sé que mi fenómeno va en un cierto rango de valores, pues yo esperaría que se mantenga en ese rango. Pero si veo valores que se salen por completo de esto, entonces no es estable.
Y finalmente buscamos que estos fenómenos sean universales. ¿Qué quiere decir? Que funcionen para todo el fenómeno en cualquier caso de estudio que podamos tener. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo quiero modelar mediante expresiones matemáticas el comportamiento de un flujo de agua en una tubería, pues bueno, yo esperaría que el modelo funcione para cualquier flujo y para cualquier tubería, no para casos muy específicos, ¿vale? Entonces, habiendo hablado muy pequeño sobre esto del modelo matemático, vamos a tocar un tema, un caso de estudio que es lo que la maestra y yo nos dedicamos en nuestra parte, en nuestro ámbito académico, que es pues los tratamientos de borurato. En los años recientes, aquí en el Instituto Politécnico Nacional, se desarrolló un tratamiento denominado borurización en caja asistido por un campo de corriente directa pulsante. Suena muy largo, se los explico. Básicamente, lo que hacemos es difundir átomos de boro en materiales para hacerlos más duros y más resistentes a los fenómenos de desgaste o de deterioro a través de usar altas temperaturas y de usar corrientes eléctricas. Sí, esto nos permite que, pues bueno, la difusión de estos átomos de boro sea más rápida que si solo usáramos temperatura y pues esto reduce tiempos y ya visto de forma industrial, pues abarata los procesos. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos modelar o cómo podemos describir el crecimiento de estas capitas que se forman a través de un modelo matemático? Bueno, si entráramos en la teoría, tendríamos que hablar de, pues bueno, la resistencia que ofrecen estos materiales a difundir nuevos elementos. Tendríamos que hablar de un concepto denominado energía de activación, que es la energía que necesitamos para difundir los elementos, y etcétera. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple. Nosotros vemos en esta figura 2 lo que es un perfil de concentración de boro. ¿Qué quiere decir? Es qué tanto boro tengo yo dentro de mi material. Lo vamos a hablar para aceros que son base hierro, que son como los que todos conocemos y tratamos en la vida, por ejemplo, las vías de los trenes, las varillas que se usan para construir las casas, los cubiertos que usamos para comer, todos esos son aleaciones de hierro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a utilizar dos ecuaciones matemáticas que describen un fenómeno físico. ¿Qué describen? Describen la ley de la conservación de la materia. ¿Qué quiere decir? Vemos que este triángulo que es delta es un incremento, dice, el cambio o el incremento de este compuesto FB va a ser igual a una expresión geométrica que va a estar dada por este perfil de concentración. Así para FB y F2B a través de un desarrollo algebraico que, pues, bueno, no vamos a ahondar mucho porque pues no es la idea es solo darles una introducción, pues nosotros podemos desarrollar estas ecuaciones para dejarlas en función de las velocidades. Recordemos que cuando nosotros derivamos una expresión en función del tiempo, estamos encontrando una velocidad. ¿Qué son estas velocidades? Van a ser las velocidades a las que el boro difunde a través de nuestro material. ¿Ok? A través de estas velocidades, nosotros vamos a usar lo que es ecuaciones, la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius nos relaciona esta velocidad a lo que llamamos nosotros un coeficiente de difusión y después lo va a relacionar a una energía de activación. Retomando este concepto, la energía de activación nos va a decir qué tanta energía nosotros necesitamos para difundir un átomo de un material en otro material. En este caso, estamos buscando la energía de activación que necesitamos para difundir el boro en las fases que se forman de compuestos hierro-boro. Ahora, ¿por qué les ponemos aquí dos datos? Bueno, es interesante, como les mencionaba, que nosotros al inducir una corriente eléctrica durante el tratamiento, podemos reducir estas energías de activación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no solamente los átomos difunden por efecto de la temperatura, sino también difunden por efecto de la corriente. Ahora, en la figura 3 podemos ver cómo estos espesores o este crecimiento de estas capas va evolucionando.
cuando nosotros le damos más tiempo o más temperatura, las capas van a crecer más. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un proceso que es térmicamente activado. Quiere decir, a mayor temperatura, mayor crecimiento. Ahora bien, como lo comentaba mi compañero, en este ámbito tenemos varios modelos. Uno de los más estudiados en los últimos tiempos es el modelo de reacciones químicas parciales propuesto por Dybko, que se refiere que el crecimiento de un sistema de capas va a estar dado por reacciones químicas parciales que ocurren entre interfaces similares. Este es el concepto básico. Como lo muestra la figura 4, en la primera etapa de este modelo lo que vamos a tener es la nucleación o la formación de la primera fase. Es decir, que al entrar en contacto una sustancia borurante, como es nuestro donador, y una matriz, en este caso metálica, cuando se llega a una concentración aproximada del 8.83% en peso, vamos a llegar a la formación de la primera fase. La segunda fase, la figura 4b, va a ser el crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una difusión de los átomos de boro de nuestra muestra o nuestro material borurante hacia la matriz metálica y de la matriz metálica hacia nuestro material borurante. Esta etapa puede ser conocida como crecimiento. En la tercera etapa, la figura 4c, lo que vamos a tener son dos comportamientos principales. Inicialmente vamos a alcanzar un alto potencial de boro, aproximadamente del 16.24, y vamos a llegar a la formación de una segunda fase, que es una fase FB, si son boruros de hierro. Y seguido a ello se va a dar dos fenómenos importantes, que es un fenómeno de crecimiento y un fenómeno de decrecimiento, que va a estar expresado por las ecuaciones. Fenómenos de crecimiento, ¿por qué? Porque vamos a tener la formación de la fase que teníamos anteriormente, la fase debido al alto potencial, y de crecimiento, que son las reacciones entre las fases formadas y los elementos difusivos. De acuerdo con estas expresiones, se resuelve el modelo de reacciones químicas y se obtiene una figura similar a la figura 5, donde se muestra la evolución del espesor de capa para estos boruros de hierro XFB, YF2B en función del tiempo. Y para cada, en este caso, son diferentes temperaturas de tratamiento. Vemos que es un tratamiento controlado, es decir, que mayores temperaturas, mayores tiempos van a traer consigo mayores espesores de capa. Adicionalmente, observamos que el comportamiento predominante es un comportamiento de tipo parabólico. Como se puede observar, las energías de activación de un proceso de borurado convencional con un proceso de borurado BCDP, borurado en caja asistido por un campo de corriente directa pulsante, tienen diferencias significativas. Se ha demostrado en literatura que con este tratamiento en particular hay una reducción de las energías de activación, debido a que tenemos una fuerza impulsora o una fuerza adicional a nuestro fenómeno de transporte, que es el campo eléctrico que nosotros estamos induciendo a través de una fuente de alimentación. Adicional a ello, pues tenemos otros fenómenos que se han utilizado en este campo. Son modelos de tipo estadístico. ¿Cuál es la singularidad? Que permiten estimar a una variable dependiente a partir de diversas variables independientes. La variable dependiente en este caso es el espesor de capa, que es nuestra variable que vamos a estimar o a caracterizar, a analizar en la mayoría de los casos, y las variables independientes suelen ser nuestros parámetros de proceso: temperatura, tiempo, mezclas bolurantes, etcétera. ¿Cuál es la diferencia de los modelos de tipo estadístico? Que permiten evaluar en la mayoría de casos diferencias significativas entre una muestra y otra, examinar y cuantificar las relaciones entre estas variables, analizar datos provenientes de experimentos con múltiples factores y niveles. Estos factores y niveles hacen referencia a que, por ejemplo, si estamos estudiando la temperatura, podemos estudiar 4 o 5 temperaturas: 700, 750, 800, 850. ¿Cuál es una ventaja de este modelo con respecto a otros? Que normalmente los modelos cinéticos incluyen variables de tipo espesor de capa total en términos de tiempo, en términos de temperatura. Estos modelos pueden incluir otro tipo de variables independientes, sea la composición de la mezcla, materiales,
temperaturas, tiempos, intensidades de corriente, etcétera. Entonces, se puede realizar un análisis mucho más robusto y compararlo, puede llegar el caso con modelos ya estimados o revisados en literatura. En este caso, los resultados es un modelo estadístico, inicialmente un modelo ANOVA, en que consiste en revisar o estimar la variabilidad de las distintas muestras o grupos que se están evaluando. Es decir, la variabilidad de un grupo con respecto a los diferentes grupos y la variabilidad en ese mismo grupo. Para decir, ¿tienen influencia significativa en la variable dependiente o no tienen diferencia significativa en la variable dependiente? Y a partir de ello, a partir de un valor, un estadístico F, determinar cuál es el porcentaje de influencia de esas variables dependientes, en este caso temperatura, intensidad de corriente, tiempo, en la variable dependiente que es el espesor de capa total, en este caso en particular. Observamos y conforme se había mencionado anteriormente, la variable de mayor importancia es la temperatura. Para este caso, igualmente en particular, la siguiente es la intensidad de corriente. ¿Para qué nos sirven estos parámetros? Para determinar bajo qué condiciones vamos a poder optimizar un proceso. Es decir, si nuestra variable que más afecta el espesor de capa total es la temperatura, entonces un cambio de 700 a 800 grados centígrados involucra un cambio significativo en el espesor de capa total. Y a partir de ello, ¿qué se puede obtener? Mapas de contorno como el de la figura 6. Estos mapas de contornos que nos permiten estimar a partir de qué condiciones, en este caso, de temperatura y tiempo, vamos a obtener un espesor de capa total. ¿Por qué es importante determinar qué espesor? Porque ese espesor depende de las aplicaciones para las cuales está establecido o se va a aplicar en algún momento. En cuanto a las aplicaciones industriales del proceso de borurado, estas aplicaciones dependen del espesor de capa, de la microestructura del sistema de capas, la morfología, el material base, el polvo borurante. Hay muchos parámetros que determinan la aplicación a la cual se va a someter este material. Nosotros, y bueno, esta presentación va dirigida al espesor de capa total. Es decir, y conforme se ha reportado en literatura, capas delgadas de entre 15 y 20 micras normalmente son empleadas para proteger contra desgaste adhesivo, como herramientas de estampado de metal, punzones y rodillos. Si tenemos espesores de capa o capas gruesas superiores a 20 micras, son utilizadas para combatir desgaste abrasivo, es decir, para materiales de estampado, que son expuestos a ambientes corrosivos, entre otros. Entonces, todo esto va a depender de una aplicación específica. Estas son algunas de nuestras referencias, nuestros medios de contacto. Agradecemos a todos la visualización de esta presentación y quedamos atentos a sus preguntas. Bueno, igual así como lo dijo la maestra, si tienen alguna duda, quieren ahondar un poquito acerca de estos temas o también quieren preguntar y acercarse acerca de las actividades académicas que realizamos la maestra y yo en el grupo al que pertenecemos en el Instituto Politécnico Nacional, no duden en mandarnos un correo o visitar la página del grupo, el Twitter oficial, que lo tienen aquí en estos QRs, y con gusto les estaremos dando más información acerca de estos temas. Muchas gracias, chicos.